Hola, espero que esté muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de un material de quinto año básico, acerca del papel de la iglesia en la época colonial. El rol de la iglesia se ve muy marcado desde la época de Colón, ya que los primeros sacerdotes viajaron con él para poder cerciorarse de que los indígenas tuvieran derecho y pudieran ser evangelizados, es decir, transformarse al catolicismo. Una vez que llegaron ya a establecerse en la época colonial, se hizo un estilo de vínculo del patronato, el cual se tenía que tener derechos y deberes que debían cumplir la iglesia con la corona, y así proteger también a las diferentes culturas que existían todavía en nuestro país y en América. ¿En qué ámbito se desarrollaban las labores de la iglesia? Lo vamos a ir conociendo. Al principio participaban en algunos combates, incluso estaban dentro de las guerras o los enfrentamientos que habían con los indígenas. Y luego trataron de convertirlos al catolicismo. Desde la guerra de Arauco, que fue una guerra que duró más de 100 años, donde los indígenas de nuestro país resistieron la conquista española, los sacerdotes trataron y los frailes trataron de transformarlos a un tipo de creencia diferente a los que ellos tenían. Por un lado, fue bueno porque los abrieron a una nueva forma de pensar, pero también fue negativo, ya que les impusieron creer en este Dios católico que ellos no creían. Los reyes católicos, por lo tanto, obligó a todos los sacerdotes que hicieran un patronato real que aseguraban que ellos debían también cumplir deberes, pero también tener derechos. Se les daba un dinero desde España a estos sacerdotes para poder crear colegios, crear conventos, hospitales, catedrales, etcétera, para poder masificar lo que era la creencia y la fe en la religión católica. Varios son los tipos de órdenes o congregaciones, es decir, un conjunto de sacerdotes que eran formados en España para que llegaran acá a nuestro país y evangelizaran. En el siglo XVII, en el año 1600, ya habían 200 religiosos, es decir, bastante. La corona había enviado a muchos a misionar para acá para que pudieran ejercer la fe católica. Tenían un vínculo, como les dije, del patronato, que es decir, que es una relación de contacto para poder tener informado todo lo que ocurría. El Papa era el que le daba a una persona llamada monarca las facultades para poder vigilar y administrar todo lo que ocurría con relación a la religión acá en nuestro país y en América. Ya se les pedía un diezmo. El diezmo quiere decir, es como dar un dinero, aportar algún tipo de donación para que pudieran construir lugares o iglesias, colegios, etcétera. Y esto eran cobrados para las personas que tenían hacienda, ya a las personas que empezaron a tener un poquito más de dinero, se le empezó a pedir este dinero para ser enviado a España también y ser administrado para crear diferentes cosas. Aquí también podemos ver una imagen acerca de cómo eran los bautizos de la época que empezaron a hacérseles a los primeros habitantes de la colonia. Aquí podemos ver que utilizaban entonces el agua bendita con un sacerdote, el cual, igual que en la actualidad, le echaba agüita, ¿verdad?, en la frente para poder limpiarlos del pecado original. Los dominicos y los franciscanos fueron muy misioneros y en la actualidad todavía tienen participación en nuestro país. En este tiempo sí fue mucho más masiva y trataron de convencer a los indígenas de que ojalá pudieran creer en este Dios católico, pero ellos tenían su propio Dios y lo que fue muy difícil. Los franciscanos fueron los primeros en llegar en Chile, ¿ya? Y también estaban los agustinos, los mercedarios y los jesuitas. Los jesuitas tienen un papel muy importante también en nuestro país y ayudaron mucho en las guerras que hubieron en las guerras, por ejemplo, de la Araucana, donde hubo mucha muerte y mucho dolor. Ellos trataron de ser unos intermediarios para la paz y también hasta el día de hoy siguen participando de colegios y en la sociedad de nuestro país. Las funciones de la iglesia
En la educación, sobre todo de la Nueva España, es decir, de América, era evangelizar a los indígenas, convertirlos al catolicismo, tratar de salvar su alma, ya que decían muchos de que eran seres sin almas, al ver que ellos hacían, los indígenas tenían sus propias creencias y cultura, entonces hacían diferentes sacrificios humanos o tributos a los dioses, y en muchas ocasiones tenían que sacrificar personas o niños, lo que a los españoles les causó pero un gran impacto, creyendo que eran unas bestias o personas sin almas. Lo que si bien es doloroso para nosotros, para los indígenas era una práctica muy habitual porque era parte de su cultura. Además se les enseñó el idioma castellano porque cada indígena tenía su propio dialecto o su propia lengua, lo que fue muy difícil ya que ellos mantenían. Todavía hay algunos grupos indígenas que mantienen su dialecto hasta el día de hoy, pero muchos ya fueron extinguidos. Los trataron de alfabetizar, es decir, de enseñarlos a leer y a escribir, lo que también costó mucho porque ellos tenían arraigado su propia forma de hablar. La Iglesia Católica colonial tuvo un papel muy importante en la educación. Se desarrolló un tipo de cultura nueva, donde los indígenas tuvieron que adaptarse a la fuerza. Se encargaban de la educación de las primarias, de los niños más pequeños, de los jóvenes en los colegios y también empezaron a crear universidades. Se destacaron sobre todo los dominicos y los jesuitas, que hasta el día de hoy tienen colegios que tienen este mismo espíritu de la época colonial. Aquí les dejo algunas fotografías para que ustedes puedan observar y puedan conocer cómo era la vida de los jesuitas, que hasta el día de hoy, como les digo, son una congregación presente en nuestro país. Ellos fueron expulsados hace muchos años en este periodo, pero luego se les permitió volver, ya que ellos eran unos fieles defensores de los indígenas, lo que provocó grandes conflictos con los gobernadores de la época. Ellos pudieron volver y pudieron traer remedios, traer ayuda para los indígenas y crear colegios y evangelizarlos de una manera mucho más humana que otros que venían con otras intenciones. Bueno, ahora les voy a dejar una tarea para que realicen en su cuaderno. Investiguen acerca de los jesuitas en la época colonial. También pueden buscar alguna idea de cómo están los jesuitas en la actualidad. Por ejemplo, si conocen algún colegio de ellos. Investiguen de su rol y aporte. Ya lo vamos a socializar el día en que nos reencontremos virtualmente. Además, en tu cuaderno dibuja un jesuita según lo investigado. Cómo usaban su ropa, cómo eran sus túnicas, cómo era su aspecto. Coloréalo, ¿verdad? Colócale detalles para revisarlo. Cualquier duda, ya sabes que puedes contactarme. Nos vemos. Chao.